Respeto mi presencia amenaza. Yo nací para brillar, nadie me puede parar. Soy la diosa invencible, mi legado es inmortal. Está en los estudios ya la doctora Romina García. Bienvenido, Romy, ¿cómo estás? Hola Lore, buenas tardes. Muy bien y agradecida como siempre por este espacio que me das en tu programa. Bueno, un placer. Quiero que adelantemos antes de irnos a la primera tanda de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de 5 leyes biológicas y de hipnosis clínica reparadora. Bueno, esto es súper novedoso. Me tenés que decir de todo, no entiendo mucho. Pero bueno, vamos de a poquito desasnándome y así lo mismo con los oyentes para que puedan preguntar. 2234-985, 985, tanda y al regreso la doctora Romina García. 14 horas 11 minutos y si te perdiste el inicio, te cuento con la doctora Romina García. Vamos a hablar de las 5 leyes, a ver cómo es esto, 5 leyes... 5 leyes biológicas. ¿Y cómo es esto de la hipnosis? Bueno, arrancamos primero con las 5 leyes biológicas. Me pareció, viste, me llamaron la atención las dos cosas, pero bueno, sí. Pregunto, contame de qué se trata. Bueno, con respecto a las 5 leyes biológicas, te digo, Lore, que fue, digamos, la herramienta que hizo cambiar totalmente mi forma de ver la medicina, en donde pone en contexto lo que le pasa al paciente, ¿no? Pero un poco antes de explicarte lo que son las 5 leyes biológicas, te voy a contar una historia. A ver, contame. Vamos a ir al año 1978. Un montón. En donde el Dr. Hammer, que es quien creó las 5 leyes biológicas, era un médico alemán que trabajaba en un hospital de Múnich. Y en agosto de 1978 estaba de vacaciones con su familia y su hijo Dirk estaba en una embarcación en el mar Mediterráneo, en Francia, y sufre un disparo en el abdomen por parte de un príncipe de Italia. En realidad en esos momentos ya en Italia no existían las monarquías, pero era el hijo del último rey de Italia, que era el príncipe de Saboya. Y en ese momento el hijo de Hammer sufre un disparo al azar por parte de esta persona y termina internado en terapia intensiva. Todo esto está explicado en una serie de una de las plataformas que actualmente conocidas que tienen series, bien. En donde es una miniserie de 3 capítulos que se llama El príncipe que nunca reinó. Y cuenta la historia esta que te estoy contando, qué bueno. Del hijo de Hammer que sufrió el disparo a nivel abdominal, quedó internado en terapia intensiva de agosto a diciembre y en diciembre fallece. Luego del fallecimiento de su hijo, el doctor Hammer desarrolla un cáncer testicular. Y eso hace que el doctor cambie su forma de mirar la medicina, porque lo interpreta como algo que no es casual, que no podía ser que tuviera una enfermedad justamente testicular habiendo perdido un hijo. Y eso lo vinculó inmediatamente, ¿no? Exactamente. Y eso lleva a que el doctor se ponga a estudiar historias clínicas de pacientes con enfermedades oncológicas. Y lo que desarrolla son las 5 leyes biológicas, en donde lo que hace es decodificar las distintas enfermedades y asociar lo que nunca se había hecho antes, que es psique, cerebro, órgano. Él asocia lo que es la emoción con el cerebro y un órgano específico. Bueno, hoy por hoy eso es más frecuente y por lo general hay enfermedades que siempre se la atribuimos a la parte emocional, sobre todo las de reuma, todo lo que tiene que ver con los cáncer, sí. Los tumores, ¿no? Esto que decís, Lore, es muy cierto, porque aparte está visto desde lo que es el estudio de las neurociencias y lo que es psiconeuroinmunología o el estudio del estrés, en donde las emociones impactan en el cuerpo, ¿sí? Y producen enfermedades, determinadas emociones. Eso está estudiado desde estas herramientas. Bueno, me encanta empezar con todo esto. Bueno, igual Hammer, como que yo lo recuerdo que le habían sacado la matrícula o algo así, claro. Doctor. Lo que pasa es que el doctor, cuando él crea las 5 leyes biológicas, después lo que hace es interpretar que su forma de ver la medicina era la única forma de tratar a los pacientes, ¿no? Ah, listo. Entonces, lo que hizo, claro, empezó a suspender tratamientos. En pacientes oncológicos le suspendía la quimioterapia.
Y eso llevó a que el doctor fuera inhabilitado y le sacaran la matrícula. Entonces, un poco es lo que yo propongo, Lore, ¿no? Esa mirada integrativa, que no es una cosa o la otra. A mí me gustan muchas cosas que plantea el doctor Hammer, hay otras que no estoy tan de acuerdo, pero tomo lo que me sirve y lo aplico en la medicina integrativa, sin dejar de lugar la medicina convencional, que para mí es fundamental. Por supuesto. El diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Tomo de una manera muy responsable la medicina y la visión de los pacientes, ¿no? Y me parece que hay que ser responsable en ese sentido. Entonces, el tomar lo que nos sirve de ciertas herramientas, pero no es necesario tomarlas por completo si hay cosas que nos hacen ruido o no nos gustan de eso, ¿no? No, seguro. Y aparte, bueno, también uso esta frase tuya, que no hace falta solamente la medicina. Si uno interpreta que hay algo más o que ve que el origen de esa enfermedad coincide, como le pasó a este doctor, coincide con alguna emoción fuerte, que de hecho está prácticamente comprobado, los médicos hoy lo toman así, la verdad es que hay mucho para aprender y mucho para darse cuenta. El tema es instalar la duda, me parece, porque hay personas que no creen en la medicina, otras que sí, que por ahí van más por el lado de la medicina tradicional, otras no, es por la alternativa. Y esta mezcla de la medicina tradicional, de mezclar la ciencia con la emoción, creo que es muy holístico, es como ver un todo del ser humano, que es lo que nos hace falta, creo, ¿no? Exactamente, Lore, porque es lo que encontrás cuando ves pacientes, o sea, la falta de respuesta en el sentido del entender, ¿no? Que es muchas veces lo que me pasa en el consultorio cuando vienen los pacientes, el poder entender por qué, y poder entender no desde un lugar de culpa, porque ahora vamos a explayarnos un poquito más con las 5 leyes biológicas, en sentirse culpable de lo que le pasa es por una forma de sentir o pensar, sino aportar algo de comprensión en lo que le pasa a la persona y de esa manera poder adherirse mejor a un tratamiento y a un diagnóstico, sabiendo qué es lo que está transitando su cuerpo y por qué, ¿no? Tal cual. Bueno, usarlo como una herramienta, ¿no? La medicina como herramienta, pero usar también este tipo de medicina integrativa que nos propones vos, Romina, para ver que hay otras alternativas y que se pueden tratar de otra manera. Decime las 5 leyes, no sé cómo las querés dividir, si podemos decirlas todas de una. Sí, yo empezaría hablando por lo primero que plantea el doctor Hammer. Bien. Que el doctor lo que plantea es un poco lo que venimos hablando, de que todas las enfermedades, que para las 5 leyes biológicas las enfermedades se llaman reparaciones, comienzan a partir de un impacto emotivo. Un impacto emotivo es una situación que nos toma totalmente por sorpresa, para la cual no estábamos preparados, generalmente vivida en soledad, son situaciones que no se comparten con otras personas y que se sienten profundamente. Por ejemplo, una persona que se separa de su pareja, una persona que pierde el trabajo, el fallecimiento de un familiar, o el recibir un diagnóstico incluso que uno no espera. Puede ser un impacto emotivo que lo que hace es activar un programa biológico. Lo que nos plantea el doctor Hammer es que lo que producen los impactos emotivos son programas biológicos con sentido, que la enfermedad no es porque sí, y que son secundarios a estos impactos emotivos, ¿no? Mira, y pensaba entonces, si sucede una emoción contraria, quiero decir, esto todo viene porque son emociones fuertes y negativas, ¿no? Estamos hablando de una angustia, de miedos, estamos hablando de tristeza, cosas que un ser humano no puede procesar, y en este sentido, bueno, hace ese disparo y el organismo responde físicamente, ¿no? Sí. Fisiológicamente. ¿Sucede lo contrario? ¿Hay gente que se puede sanar teniendo otro tipo de emoción? Digo, por ejemplo, si una emoción negativa me enferma, ¿puedo sanarme con una emoción positiva? En realidad yo creo que las emociones positivas ayudan, pero uno no puede revertir una enfermedad simplemente con una emoción, ¿no? Claro. Necesita sí o sí de un tratamiento y de la medicina convencional, que es lo que venimos hablando. Claro. Pero sí el poder revertir, que en parte es esto, el tener el conocimiento de lo que a uno le pasa, o tener una emoción que sea, por ejemplo, no sé, de felicidad, de alegría, o cuando uno se siente motivado. Eso impacta a nivel del cuerpo porque uno produce neurotransmisores que mejoran todo, ¿no?
baja todo lo que es el sistema de alerta en el cuerpo, predomina la actividad del parasimpático, eso va a bajar el umbral de lo que es el dolor, van a predominar las endorfinas, se va a producir dopamina, que es la que nos permite proyectarnos a futuro, oxitocina, que es la del amor propio y los vínculos. Me puedo curar más rápido, digamos. Claro, al tener, claro, exactamente, ¿sí? Es como que todo el cuerpo y todo el mecanismo fisiológico del cuerpo va a favorecer la curación desde ese lugar, pero sí o sí es necesario el tratamiento. Del otro lado, con el desconocimiento, cuando uno vive con miedo, con un sistema nervioso simpático activado, va a estar todo el tiempo con niveles de cortisol elevados, va a rechazar el diagnóstico porque todo el tiempo va a estar pensando en el miedo a morir o que su cuerpo lo traicionó y por eso está enfermo. Entonces, al tener el desconocimiento, es un camino totalmente distinto, ¿no? Porque también lleva a que la persona haga un tratamiento con más miedo, con más incertidumbre. Entonces, son esos los dos caminos, ¿no? Bien. ¿Cómo se tratan las leyes? O sea, ¿cómo se pueden aplicar? Esto va como increyendo, ¿no? Digo, hay una primera ley, una segunda ley, ¿cómo es esto? Sí, no, en realidad las 5 leyes biológicas se basan en lo que es todo una mirada de cómo el impacto emotivo va desencadenando, ¿sí? Una enfermedad que para las 5 leyes biológicas son las reparaciones. Yo te las voy a resumir un poco. La primera habla con respecto a lo que es el impacto emotivo. La segunda ley biológica de lo que nos habla es de que todo se comporta en una curva bifásica. ¿Qué es eso? O sea, nosotros habitualmente durante el día, digamos en nuestra actividad normal, tenemos una curva de actividad en nuestro día, en donde tenemos primero lo que predomina es la actividad simpática, en donde hay cortisol y adrenalina, que es lo que nos permite hacer las cosas de todo el día, despertarnos por la mañana, estar en movimiento, tomar decisiones, y luego a partir de la tardecita empieza a decaer la curva en donde activa el simpático y empieza a participar el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? En donde nosotros nos permite relajarnos, dormir, y esa es la curva habitual. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede, Lore? Sí. Cuando hay un impacto emotivo, esa curva se corre y empieza a predominar lo que se denomina en las 5 leyes biológicas la simpaticotonía o la fase activa. O sea, vamos a estar en un periodo en donde estamos atravesando ese problema o esa situación, en donde vamos a estar con niveles elevados de cortisol, de adrenalina, vamos a estar en alerta, porque nuestro cuerpo ante esa situación activa todo el sistema de alerta para garantizar la supervivencia. Siempre el objetivo es garantizar la supervivencia. Cuando nosotros esa situación la logramos resolver o la logramos soltar, lo que pasa es que ahí nuestro cuerpo entra en una nueva fase, que es la fase de reparación. Entonces, todo lo que teníamos inicialmente, esa taquicardia, ese sudor en las manos, el insomnio, que es típico de la actividad simpática, empieza a decaer y el cuerpo entra en esta fase en donde predomina la actividad parasimpática. Entonces empiezan a aparecer los síntomas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con síntomas respiratorios, síntomas urinarios. Por ejemplo, una persona que fue echada de su casa, por ejemplo, se separa de una pareja y se va de su casa, puede tener algún tipo de, si esa persona interpreta ese impacto emotivo como pérdida de territorio, puede tener alguna manifestación o algún síntoma urinario. Eso aparece en lo que es la fase de reparaciones. Yo te hago un paréntesis acá, así que bueno, podemos decir que una infección urinaria viene a raíz de esta desconformidad, de esta pérdida de territorio. En realidad no siempre. Yo no siempre, no soy de generalizar, Está bien. No me gusta el decir un diagnóstico de una enfermedad porque me parece que sería simplificar muchísimo, que son las 5 leyes biológicas, y me parece que cada persona es individual. Y de hecho, Lore, un poco lo que hablábamos de lo que es el impacto emotivo, ¿no? Nosotros vivimos una determinada situación, como por ejemplo, dijimos, la separación de una pareja, ¿no? Por ejemplo, vos te separás, ¿no? Una mujer que se separa. Lo puede vivir de tantas distintas maneras. Por ejemplo, una persona puede ser pérdida del territorio, como hablamos recién, problema en el territorio porque se va de su casa, o puede vivirlo también como la separación como un abandono o quedarse solo, o también puede vivirlo como una traición. Se puede vivir desde distintos lugares, ¿sí? Incluso se puede vivir desde un complejo profundo de desvalorización. La persona no se siente valorizada, entonces
entonces puede producirse a la larga efectos a nivel osteoarticular o muscular. Pero me parece que reducir las 5 leyes biológicas a un diagnóstico y una emoción es reducir algo sumamente bello y amplio, ¿no? No, hay mucho para hablar. Quiero ir una tanda y al regreso, bueno, seguimos, no sé qué te parece. Seguimos. ¿Con qué seguimos? Vamos a Y anticipar con a las la 5 gente. leyes biológicas continuamos. Faltan, un poquito ¿no? más. Claro, poquito más. hay un par para seguir. Bueno, muy bien. 223-498-598-5. Media hora de programa se nos pasó, claro, 14 horas 30 minutos. Seguimos acá con la doctora Romina García hablando de las 5 leyes, nunca me sale... 5 leyes biológicas. Biológicas, eran biológicas, ahí está, 5 leyes biológicas que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué me enfermo? Tiene que ver mi cabeza, hasta dónde mi cabeza me lleva inconscientemente a que una enfermedad se genere, ¿no? O cuántas enfermedades son emocionales, cuántas tienen su origen ahí, todas. Y te diré que todas o casi todas, todas. Porque a mí lo que me ha pasado este tiempo, que he visto pacientes y en el consultorio, que casi siempre, o sea, se encuentra la causa de por qué los pacientes enferman, ¿sí? Y claro. siempre se puede asociar el contexto en el cual está viviendo el paciente, que un poco eso es lo que nos falta en la medicina y que quizás me doy cuenta en el consultorio cuando veo a los pacientes, que la gente quiere ser escuchada, ¿no? Muchas veces vemos pacientes uno atrás del otro en el consultorio, ¿no? Uno, obviamente que sin criticar a la medicina, porque uno tiene que ver los pacientes y muchas veces tiene muchos pacientes citados, no se puede tomar el tiempo de hacer una anamnesis en donde interrogue todo el paciente, pero muchas veces no sabemos la vida de ellos, ¿no? No sabemos si ese paciente es feliz, si tiene alguna preocupación. Los médicos no solemos preguntar esas cosas, claro. Entonces la importancia de contextualizar una enfermedad, ¿no? Sí, me parece que una pausa con un profesional siempre nos hace bien. Tal vez es como decía Freud, ¿no? Una de la primer paciente de Freud, que nos ha dicho muchas veces el psicólogo Martín Arguiñarena: déjeme hablar, doctor, porque cuando yo hablo me alivio. Totalmente. Entonces, bueno, siempre nos cuenta eso el licenciado Martín Arguiñarena y creo que va por ahí, ¿no? Y esto que dice el licenciado Lore es tal cual, porque me pasa mucho en el consultorio cuando los pacientes terminamos la sesión, que se van, me dicen, me saqué una mochila de encima. Tal cual. Y uno los ve y físicamente nota que se van distintos, ¿no? Como que se descargan, que hace falta hablar, la gente necesita ser escuchada, necesitamos ser escuchados. Por supuesto que sí. Bueno, ¿hay algún lugar donde se pueda recurrir para hablar, para conocer más sobre las 5 leyes biológicas? Sí, en realidad uno puede buscar en internet para estudiar y buscar. Lo que pasa es que es lo que yo siempre digo, uno tiene que ver dónde lee y dónde busca, porque mucho de esto de 5 leyes biológicas está asociado esto con cosas en contra de la medicina, en contra con las prácticas con las vacunaciones, por ejemplo. Claro, y no tiene nada que ver. Sí, exactamente. Entonces creo que yo iría con pie de plomo y saber bien dónde uno lee, ¿no? Que eso Bien. pasa no solo en 5 leyes biológicas, sino, perdón Lore, que me vaya un poquito de lo que estamos hablando, pero me parece sumamente importante, porque yo he visto muchos pacientes en el consultorio en donde otras personas que hacen otro tipo de terapias que yo no voy a criticar a nadie, porque todo lo que suman las personas me parece que está bien, pero muchas veces nos olvidamos que del otro lado hay una persona, hay una historia, hay un alma. Y a veces se sacan conclusiones o se toman temas muy a la ligera, ¿no? Y he visto cosas que lastiman, cosas que hieren, y a veces se toma muy a la ligera la historia y que lo que tenemos enfrente es una persona, ¿no? Con una historia. El poder de la palabra. Exacto. El poder del guardapolvo blanco, que sin lugar a dudas, si te toman la presión, un médico te toma la presión, siempre tenés un punto más en el consultorio. Es terrible, eso ya está comprobado y los médicos lo saben. Cuando te vas a tomar la presión te dicen, bueno, en tu casa hasta tal presión está bien. En el consultorio
consultorio hasta 14:09 está bien porque tenemos el síndrome del guardapolvo blanco, o sea, es así. Digo, está muy vinculada, somos un todo, ¿no? Y en ese sentido digo, ¿cómo hacemos si nos enfermamos inconscientemente? Porque nuestra cabeza inconscientemente nos lleva a tal o cual enfermedad. ¿Cómo llegamos ahí? Vos como doctora, ¿cómo llegás? Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando enfermamos, o sea, estos programas biológicos responden a estos impactos emotivos que están casi siempre relacionados con situaciones que hemos vivido en la infancia. Volvemos a esos momentos, ¿no? Bien. En donde son situaciones que nos cambian totalmente. Y sabes que, Lore, el otro día estaba escuchando a Armando Swarovski, que es un psicólogo argentino, que es el creador de la hipnosis clínica reparadora, en donde él hablaba y decía que las personas no responden desde la conciencia, sino que responden a través de programas. Entonces ahí uno se plantea, pero ¿qué son los programas, no? Y los programas son hábitos, son creencias, son formas de responder automáticamente que tenemos sobre viejas cosas que nos han sucedido en edades tempranas de la vida, que nos han cambiado y nos han hecho adaptar, y eso ha llevado a que tomemos decisiones de manera inconsciente en cuanto a lo que son los vínculos que tenemos, en cuanto a los trabajos que tenemos, las profesiones, a la forma de sentir, de reaccionar. Por eso a veces nos encontramos reaccionando de una manera y no la entendemos. ¿Por qué esa reacción desproporcionada a una determinada situación? ¿O por qué repetimos situaciones y no sabemos por qué? Por eso acá el licenciado Swarovski nos plantea con la hipnosis clínica reparadora una herramienta terapéutica. Esta es una herramienta terapéutica que tengo en el consultorio. El resto son todas herramientas que permiten el diagnóstico, porque con las 5 leyes biológicas lo que hacemos, dijimos, no es tratamiento, sino que hacemos un diagnóstico de qué es lo que le está pasando al paciente. En cambio, con la hipnosis clínica reparadora podemos hacer un trabajo terapéutico. ¿Y en qué se basa ese trabajo terapéutico? En poder resignificar esa situación que originó todo. La hipnosis clínica reparadora no es un show como se ve en la televisión o como antes hacía Tuzán. Claro, No. Vale la aclaración. Exacto, no es pérdida de control, la persona no pierde el conocimiento en ningún momento de la sesión. Yo quiero aclarar que es una técnica de atención focalizada, es como una relajación muy profunda, en donde el paciente lo que le permite la hipnosis es disociar su mente. ¿En qué se basa la disociación de la mente? En que por un lado el paciente sabe que está en el consultorio conmigo, que la voz que escucha es la mía, y por otro lado su mente inconsciente le envía información con respecto al origen de esto que planteamos, ¿sí? Se baja una barrera y permite el acceso. Empiezan a aparecer imágenes, ¿sí? Empiezan el inconsciente es sumamente maravilloso, que yo te dije un día hacer un programa, creo que se merece un programa especial. Exclusivo. Empieza a mandar información como si fuera en cuentagotas, ¿no? Y cuando el paciente empieza a recibir, ¿sí?, esa información, y cuando el inconsciente también entiende que el paciente está en un lugar seguro en donde puede recibir esa información, cada vez envía más información, ¿sí?, y con más detalles. Entonces muchas veces me pasa cuando los pacientes terminan la sesión que recuerdan totalmente lo que vieron en su inconsciente, en su mente, lo que volvieron a recordar. Son eventos en donde los pacientes los recuerdan, ¿no? Es como que dicen, me había olvidado totalmente de esta situación, pero ahora que la vi, la volví a recordar, ¿sí? Vuelven a vivir las sensaciones, las emociones, que es lo que más nos importa, porque no nos importa tanto el recuerdo visual, sino lo que sintió el paciente en ese momento, porque eso es lo que detonó que el paciente se conectara con sí mismo y que se adaptara para sobrevivir a esa situación. Y esa adaptación llevó a que el paciente tenga esas conductas y esa forma de sobrevivir el día de hoy, ¿sí? Entonces la hipnosis clínica reparadora lo que nos permite es viajar al pasado, a la vida intrauterina o a la infancia, y poder volver a ver esas situaciones pero con la mirada de un adulto, ¿no? Que va a ser totalmente distinta que la mirada que tuvo ese niño aquella vez. Me encanta esto de la experiencia, ¿no? Como, no sé, no me imagino cómo es, pero digo, es una psicología que va más allá de lo personal, ¿no? Por eso se llama psicología transpersonal. Bien, perfecto. Vos lo dijiste. Es de psicología transpersonal. Bueno, es una buena opción para cuando uno piensa que no hay ningún médico. Viste, dice, el médico me dijo esto, fui a otro porque primero empecé con el gastroenterólogo, después seguí con el traumatólogo, después con el otorrino, pero ninguno le dio en la tecla. Era una mezcla de cosas que hacían
que se sintiera la persona enferma, pero en realidad no era una enfermedad en especial diagnosticada, era una mezcla de todos. ¿Pasa eso? Totalmente, Lore. Eso que vos decís pasa un montón en el consultorio, y no solo con la medicina convencional, sino que también muchas veces tengo pacientes que vienen y me dicen, mira, probé de todo, hice Reiki, hice constelaciones familiares, sin menospreciar a nada, ¿no? Pero lo que quiero ir es a que los pacientes prueban un montón de cosas y muchas veces no encuentran respuestas, porque en realidad la respuesta está dentro suyo. Claro. ¿Entendés? Sí, totalmente. Entonces, por más que busquen en el exterior, y yo muchas veces les digo, y por más que vos vengas acá conmigo y yo te dé respuestas que quizás ya escuchaste en otras terapias, pero que yo te dé el diagnóstico que yo hago de tu situación, lo que vos tenés que hacer es trabajar vos. Porque yo no voy a hacer, el trabajo de otro. Yo puedo darle las herramientas, pero el trabajo es personal. Y el que tiene, lo que yo siempre, y esto es algo que yo le digo a los pacientes, el camino tiene que tener la huella de ellos. Yo puedo acompañarlos, pero las huellas son de ellos. Tal cual. Un día cuando fui a tu consultorio, recién nos conocimos, había llegué ahí cuando llegué con mucho frío, necesitaba un pañuelo, ¿viste? Cuando decís tengo la nariz fría, me dijiste, acá usamos mucho los pañuelos, ahí tenés en la mesa. ¿Qué pasa con las emociones con tus pacientes? Bueno, las emociones, como venimos viendo, es el origen de todo, ¿no? Claro. Entonces, el poder... imagínate que sí, usamos mucho los pañuelos porque vamos a lugares en donde se originó la herida, ¿no? La herida que nos marcó para siempre. Esa herida que sufrimos de chicos, porque lo que pasa cuando uno es chico es una persona totalmente vulnerable, ¿no? Entonces, al ser lastimado ante una determinada situación, sea la que sea, se abre una herida. Entonces lo que hacemos para proteger esa herida es delegar, perder nuestra vulnerabilidad, y nos armamos de una coraza que llevamos de por vida, y esa coraza nos va condicionando de por vida en las decisiones que tomamos, en las situaciones que vivimos, porque vivimos con esa herida abierta. Entonces lo importante de la sesión es ir y poder abrir esa coraza, ir hasta la herida, poder ver lo que pasó y poder cicatrizar para poder seguir. Maravilloso. 2234-985-985. Tanda, y al regreso, cerramos con el resto de las leyes, de las 5 leyes biológicas, y un poquitito más, que me encanta esto de la hipnosis. ¿Puede ser? Sí, totalmente. Ya volvemos. 13:46. Últimos minutitos con la doctora Romina García. Hablamos de hipnosis clínica también, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando en la primera parte del programa, sobre las 5 leyes biológicas que explicabas. Un poco cómo ver la parte emocional de las enfermedades, ¿no? A ver si tienen su causa ahí. Una vez que van al consultorio y vos proponés esas herramientas, y además tenés como herramienta esta hipnosis. Sí. ¿A la gente no le da miedo? Porque hay gente que tiene su miedito. Sí, por supuesto. Claro. Es una de las principales preguntas de todos, ¿no? Porque como es algo nuevo, es algo novedoso, digamos. Yo sé que igual no es algo nuevo, esto se viene haciendo hace un montón de años, ¿no? Claro. No es que yo lo inventé, ni mucho menos. Sino simplemente que sí, que es una herramienta que a veces asusta. Pero lo que yo siempre le digo a las personas es que la hipnosis que hago yo no tiene pérdida de conocimiento, sino que es eso, es una relajación profunda. Y siempre les doy el ejemplo que se ríen los pacientes y le digo, vos quédate tranquilo, porque si yo en este momento tengo una muerte súbita acá, vos no vas a quedar en estado de hipnosis, te vas a despertar como de un sueño profundo y vas a seguir tu vida habitual. Claro. Aparte no hay ningún artilugio, chicos. Bueno, yo esto lo promociono, no es que va a ir con algún aceite especial, una velita. No. Esto no es nada litúrgico. No, ni siquiera uso péndulos, simplemente con la palabra, ¿sí? Y lo que sí, hay personas que sí tienen contraindicada la hipnosis. Yo no realizo hipnosis en personas que tienen patologías psiquiátricas. Me parece que las personas que tienen patología psiquiátrica medicada, por ejemplo, una esquizofrenia, eso lo recomiendo hacer bajo un seguimiento psiquiátrico estricto, ¿sí? Lo mismo que personas que tienen patología cardíaca, porque revivir todas estas situaciones de estrés y demás, lo que
que siempre le pido a los pacientes en caso de ser así, hacer una consulta. De hecho, yo he hablado con los cardiólogos de los pacientes, no tengo ningún problema explicándole la técnica para ver si al cardiólogo le parece que está ok el paciente como para hacerlo o no. Y el otro tipo de pacientes en los cuales no realizo la hipnosis son en las mujeres embarazadas. Ah, mira. Porque el bebé que está en la panza de la mamá vive la situación de estrés sin saber si se está viviendo realmente o no, ¿sí? Claro. La mamá sí es consciente de que está haciendo una hipnosis y que está yendo una regresión, pero el bebé vive la situación de estrés de la madre como si estuviera sucediendo ahora. O sea, la activación del sistema simpático, el aumento del cortisol y adrenalina produce vasoconstricción en los vasos de la placenta, disminuye la irrigación de sangre en el bebé momentáneamente. Entonces, todo eso... lo evitas en esos pacientes. Exactamente, no es necesario hacerlo durante el embarazo, se puede hacer una vez que el bebé ya nació y demás, ahí se ve, se le da herramientas para trabajar durante el embarazo, pero no hipnosis en esos casos de pacientes, no. Bueno, pero después es totalmente inofensivo. Inofensivo, esto, claro. No tiene ningún efecto adverso, los pacientes después sí, obviamente se sienten cansados, más que nada por toda la información que se mueve durante la sesión, pero no tiene ningún efecto adverso, ¿no? Es totalmente eso, no tiene efectos adversos. Bien, buenísimo. Pensaba en esto, ¿no? Cómo la mente tiene estos misterios. Por ejemplo, no sé, si yo en este momento me imagino que estoy comiendo un limón, se me empieza a hacer agua a la boca. Mi cabeza no sabe que el limón no lo estoy comiendo. Él interpreta como que si yo pienso que estoy comiendo un limón, se me hace agua a la boca. Esto está comprobado desde neurociencias. Bueno, Totalmente. Se trabaja mucho en ese aspecto. A mí me da mucha satisfacción saber que hay pensamientos muy antiguos que cada uno tiene en su estructura mental, en estos programas que decís vos, y que de repente pueden darle un final feliz a otra historia. Digo, esto de que los recuerdos empiezan a ser inestables en cuanto le metemos un condimento cada vez que los evocamos, ¿no? Sí, y ahí mira, ya que nombraste las neurociencias, quiero contarte una cosa. Viste que nosotros no recordamos mucho de nuestra infancia y eso tiene una respuesta neurológica, y es porque todo lo que sería el almacenamiento de los recuerdos, todo lo que sería darle un tiempo y espacio a los recuerdos, todo lo que es el recuerdo autobiográfico, se lleva a cabo en una estructura a nivel cerebral que está en la profundidad del cerebro, que es el hipocampo, ¿sí? Y el hipocampo durante la vida intrauterina y los primeros 2 años de vida es inmaduro, por eso no recordamos mucho, porque todavía ese sistema de archivo, digamos, autobiográfico no está desarrollado del todo. A los 3-4 años de vida empieza a desarrollarse un poco más, por eso tenemos algunos recuerdos un poco más firmes de nuestra historia, y termina de desarrollarse en la adolescencia y en la vida adulta, ¿sí? Y lo que tiene el hipocampo, que es maravilloso y es muy sensible al cortisol. Ah, ok. O sea, cuando nosotros vivimos situaciones traumáticas, viste, esas situaciones de estrés que después uno no recuerda muy bien, es porque el hipocampo ante situaciones de estrés es como que es tan sensible que empieza a archivar de manera fragmentada, es como si ese archivo se desordenara, ¿no? Entonces los recuerdos no quedan tan nítidos. Entonces, por eso me dio lugar esto que vos decís un poco de los recuerdos, ¿no? Claro, siempre decimos eso. Bueno, no, choqué, no sé, no me acuerdo de esa parte, decís, porque obviamente te traumatizaste y en ese momento empiezan esos recuerdos fragmentados, ¿no? No, es un misterio el cerebro, un misterio total. Bueno, ¿cómo podemos hacer para acceder a este tipo de tratamiento? Porque es un tratamiento integral, como lo que propones vos siempre. Exacto, yo lo que propongo en mi consultorio son 2 instancias, ¿sí? Por eso siempre cuando los pacientes a veces me escriben preguntándome directamente por hipnosis clínica reparadora, siempre les sugiero hacer una primera consulta en lo que son leyes biológicas, que incluyen las 5 leyes biológicas, pero no es puramente las 5 leyes biológicas, sino que son todas estas herramientas que venimos hablando, Lore, lo que es la psicología transpersonal, lo que es el estudio transgeneracional,
Entonces, el estudio del trauma, que es fundamental. Incluimos todas estas herramientas en una primera instancia, que es la instancia diagnóstica. Bien. Y una vez que el paciente sabemos dónde estamos parados, podemos ver su historia y conocerla y saber desde dónde está respondiendo, ahí sí poder acceder a una hipnosis clínica reparadora. Son dos instancias, una que es diagnóstica y la otra que es terapéutica, que es la hipnosis clínica reparadora. Y una vez que terminamos de ver todo ese panorama, podemos ver el pantallazo completo de lo que esa persona está viviendo y sintiendo en este momento y qué fue lo que probablemente disparó lo que hoy está pasando en su vida. ¿Es necesario varias consultas? ¿Cómo es esto? Bueno, vos me dijiste 2 pasos, pero el después. Claro, después generalmente con estas sesiones alcanza si después los pacientes vuelven a venir al consultorio y hago un seguimiento para saber cómo vienen y qué cambios nota. Pueden volver a consultar por alguna otra cosa. Yo siempre lo que les digo a los pacientes es que yo les recomiendo, les sugiero firmemente una consulta psicológica. Para mí es fundamental trabajar de la mano de psicólogos porque toda esta información que los pacientes se llevan de la consulta es importante seguir trabajándolas y nada mejor que de la mano de profesionales de psicología, me parece como fundamental porque es mucha la información. De hecho, trabajo con algunos psicólogos que me derivan pacientes porque muchas veces los pacientes en una sesión de psicología no recuerdan, por ejemplo, pacientes que han sido víctimas de abuso sexual, no recuerdan cómo sucedió o saben que fueron abusados pero no tienen recuerdos, entonces vienen a la consulta para volver bajo hipnosis a esa situación y con toda esa información después yo hablo con los psicólogos, con su psicólogo de cabecera y continúan trabajando con psicología teniendo ya nuevas herramientas que vienen del inconsciente que se obtienen a partir de la hipnosis. Obviamente con todo lo que significa el secreto profesional, ¿hay algún caso que te llamó mucho la atención de todos estos que has atendido? Que decís, bueno, increíblemente es anecdótico porque esta persona vino con tal situación y resultó, bueno, viste, algo que te llame la atención, un caso muy particular. Lo que pasa es que todos verdad, sí, no sé, es como que vos me decís ahora uno y no te puedo describir uno solo porque la verdad es que es un consultorio tan lindo, tan amoroso y la verdad que he tenido pacientes abusos sexuales, pacientes con intento de suicidios, pacientes con trastornos de alimentación, pacientes con obesidad, muchísimos, o sea, es como que me es muy difícil. Cada uno tiene su exactamente, encanto, ¿no? Y como... creo que la parte que más allá del descubrir por qué una persona se enfermó y poder darles respuestas, creo que el final de la sesión siempre se caracteriza por algo que a mí me llena el alma y es cuando el paciente me mira a los ojos y me dice gracias. Claro. Pero no el gracias desde el reconocimiento de lo que soy, sino de humano a humano, ¿no? El podernos ayudar desde el corazón. Es que ¿sabés lo que debe ser? Me imagino, bueno, vos lo vivís con la emoción siempre a flor de piel. A mí en este momento me emociona lo que estás diciendo, porque me imagino cualquier persona terminando su terapia y descubriendo eso que... madre, viene desde hace no sé cuánto, esa liberación que propone, ¿no? Una terapia como esta. Eso que vos decís se llama insight, que es el me cayó la ficha. Total. Es el de cuando vos ves mira, todo, se me pone la piel de gallina, pero es verdad. Cuando vos ves todo arriba de la mesa y decís, nunca lo había visto así. Es el poder entender y me parece que eso da alivio, da satisfacción, permite ver la vida desde otro lugar, ¿no? Y nos permite también el reconocer cuando volvemos a vivir una situación similar, el decir, bueno, esta soy yo que estoy respondiendo desde este lugar. Claro. ¿No? Entonces, el saber desde dónde uno responde, no hacerlo de manera inconsciente, sino el decir, bueno, con esto, o sea, no se propone que la persona, por ejemplo, se cure al 100%. Muchos de los casos permiten la comprensión, pero por supuesto todos los casos necesitan un tratamiento médico, un acompañamiento médico, pero el poder entender desde dónde uno está respondiendo y cuando la próxima vez sucede una situación similar, el poder decir, yo sé desde dónde estoy respondiendo. Exacto. Y hoy no voy a responder así. Bien, bueno, ir pensando en qué queremos para nuestros próximos años, ¿no? No sé qué clase de pacientes tenés en cuanto a la franja etaria. Ya los jóvenes como que vienen incursionando un poco más, no es que tenés pacientes arriba de 40. No, he tenido pacientes hasta de 18 años. Yo no atiendo pacientes pediátricos
podría hacer hipnosis en pacientes pediátricos, pero por una decisión personal yo atiendo pacientes desde los 18 años en adelante. Bien. Y he tenido desde 18 años hasta pacientes de casi 80 años. Tuve una señora de 80 años hermosa. Esa paciente se me viene, mi inconsciente me la trae ahora. Esa paciente de 80 años que entró con un bastón al consultorio. Y me dice, yo no sé si a esta edad yo ya puedo sanar. Le digo, nunca es tarde para sanar. Tal cual. Y ella tenía la creencia de que su mamá no la quería. Mira. Y cuando fuimos a hipnosis y fuimos a una regresión a vida intrauterina, ella pudo sentir el amor y la felicidad de su madre. Y cuando termina la sesión me dice, yo te tengo que agradecer porque a mis 80 años me cambiaste la vida. Le cayó la ficha que no era así. Bueno, nunca es tarde, Nunca. Entonces, pero mejor pronto que tarde, ¿no? Así que bueno, ¿dónde te encontramos, Romy? Estoy en el consultorio en Colón 2145, si no en el Instagram @doctora Romina García, y si no mi número de teléfono para los turnos y Bien. consultas es Bien. en el 2235 36 34 65. Bueno, un placer. Si yo te digo que me cambias el sábado, va a parecer que nada, que lo dijimos así porque lo arreglamos antes. No, esto es a flor de piel, siempre salen estos programas. Me encanta. Gracias por venir, de verdad. Muchas gracias, Lores. Y por Placer. último decir, Bien. lo que digo siempre es que no somos solo biología, ni somos solo espiritualidad, ni somos solo historia, somos integración. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a vos, un placer. 14:59. Sí, le respondo a José que me hacía guiño por acá, cómo me hacía, a ver, ya te digo qué me decía. Son 14:45, no 13:45. Eduardo nos decía, de San José. Claro, acostumbrada, viste, de lunes a viernes estar de 13 a 14. Hoy los sábados es de 14 a 15, claro. 14:59. Nos vamos con 15 grados 4 décimos en la actual marca térmica en nuestra hermosa ciudad. Por supuesto, también saludamos alrededores, Miramar, que tenemos, Tandil también, con toda la gente que nos escucha siempre. Gracias por estar del otro lado. Será un muy buen fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado acá en Radio Brisas para hacer Punto de Equilibrio. Me lo merezco, lo bueno viene, lo bueno llega. Mi vida entera está llena de estrellas. Me lo merezco, lo digo otra vez, porque todo lo bueno viene a mis pies. Me lo merezco, lo canto y lo sé, porque soy abundancia, lo siento en mi ser. Llegamos al final de hoy en Punto de Equilibrio. Si algo de lo que escuchaste te resonó, no te quedes solo. Hablar es el primer paso. Nos escuchamos la próxima semana.